percute en definitiva en el bolsillo, que es el precio que vemos en las góndolas. Vamos a charlar con Hernán Lecher, economista del Centro de Economía Política Argentina, también amigo de la casa, Hernán, que siempre tiene la deferencia, la amabilidad de brindarnos algunos minutos para conversar. Hernán, acá Juan Pablo Francia, Fer Cerolini y todo el equipo de RPM, te saludamos y te agradecemos este ratito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, Hernán. Bueno, decime en principio si el gobierno festeja como se cree que festeja este 2,8 o si en realidad ellos pretenderían o hubieran pretendido que sea aún un poquito menor. Mira, a mí me parece que la inflación de febrero hay que analizarla en dos dimensiones. La primera, claro, al calor de que supuestamente el gobierno festeja el 2,8, supuestamente está relacionado con haber desarmado parte de las restricciones cambiarias, la mal llamada salida del cepo, y haber logrado que la inflación bajara de 3,7 a 2,8. En realidad, los 2 meses hay que tomarlos juntos, porque el fenómeno ha sido uno solo, y de hecho, lo que está claro es que en la inflación de marzo, buena parte de los precios del sector empresario se cubrió de la eventual devaluación que después sucedió, básicamente los primeros días de abril. Con lo cual, si yo tomo los 2 meses, me da 7%. El salto del tipo de cambio al momento de la unificación cambiaria fue del 11%. Si lo tomo hoy, como promovieron el carry de todas formas habidas y por haber, es solo 5%. Fíjate, el tipo de cambio se movió entre 5 y 11 y los precios se movieron 7. Todo lo que se te movió de tipo de cambio se te fue a precio. Claro. Es la conclusión. Es decir, en términos inflacionarios... Pero ahí, Hernán, discúlpame que te interrumpa. Hernán Lecher está conversando con nosotros, economista, repito. Pero, ¿sabés que cuando hablas con la gente, no quiero utilizar esa generalización tan particular que a su vez representa muy poco, digo, esto de la gente, pero te lo voy a contar en función de lo que hablo con mis amigos. Cuando charlo con mis amigos me dicen, bueno, pero los precios no aumentan. Y yo lo que les pregunto es, bueno, los precios no aumentan, pero vos estás pudiendo comprar lo mismo que hace algún tiempo. Y ahí me dicen, bueno, no, quizá no. Bueno, hay algo que falla, digamos, en el cálculo. A ver, no quiero ser exégeta de tus amigos. Me da la impresión que evidentemente no tenés una inflación del 10%. Claro. 0,8 es menos que 10. Entonces, como la curva en principio es descendente, digo en principio porque hace varios meses, y de hecho hace 8 meses que la inflación núcleo, que supuestamente era la importante, se mueve en torno a 3 y no se mueve de ahí. Pero bueno, uno podría decir, bueno, sí, estoy menos que 10. Ahora, la repregunta de si puedo comprar más, para mí es muy importante, porque entre las cosas principales por las cuales la inflación y incluso el pase a precio fue de 7% en 2 meses o de 2,8 en el dato del mes de abril y no fue superior, tiene que ver con que la caja de herramientas que utilizó el gobierno nada tienen que ver con su postura teórico-ideológica, sino que básicamente tiraron los salarios para abajo, le hicieron perder a la gente, si le topearon los salarios al 1%. Obvio, 2,8 es menos que 10, pero mucho más que 1, con lo claro. Obvio que compran menos. Igual, perdón, ¿cómo le va, Lecher? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Cerolini, querido? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, yo no sé con quién habla, tiene unos amigos bastante de bolsillo holgado de Francia. Los que yo conozco, la gente que estoy escuchando últimamente es al revés. Yo veo mucha gente que está asombrada diciendo, che, nos están mintiendo, porque la gente como ve el peso de las tarifas, no digo este mes, porque este mes justamente congelaron y para el mes bajaron la nafta, entonces es probable que este mes no pase, pero claro. Lo que venían hablando la mayoría de la gente que yo conozco es diciendo, che, pero yo hay cosas que pago que es mucho más del 2, porque la cuestión del 2,5, todo ya sería una cosa de como si claro, pero ahí algo que se va frenando. Pero permíteme, por ponerte un precio y genérico, no estoy diciendo el precio puntual. ¿Cuánto pagaste una leche en tu última compra? 1.000 pesos. No, pero yo compré la única leche que estaba abajo de 1.700. Pero la compro yo, pero había 40 y nadie compraba la salida, pero era la primera vez que la veía. Pero a eso voy. Sí. Creo que lo que pasa es que la gente en todo caso está encontrando que la leche pasa de 1.000 a 1.015, de 1.000 a 1.010. Y no de 1.000 a 1.200. Exacto. Yo, la verdad, lo único que vi en distinto es si lo puede comprar, que a mí me parece que no lo puede al comprar. revés, yo estoy asombrado con leches que estaban a 1.000. Por ejemplo, a ver,
A ver, vamos acá Lecher, no sé si va al supermercado. Si va a la ¿Cómo señora. no va a ir Lecher No, al supermercado? no, pero me asombró, por ejemplo, escuchen esto, compré una crema a las 3 niñas, que era la crema creo que no era cocinar, sino para batir. Sí. La chiquitita. Sí. Bueno, ¿sabe cuánto daba estaba con menos 70%. ¿Sabés cuánto daba el litro? 3.000 pesos el litro de Claro. crema. Eso es un regalo. Pero eso era una góndola que tenés que encontrarla y buscarlo. El resto de las cremas estaba 12.000 o 14.000 pesos. Pero- Entonces, digo, si no sabes buscar o compras apurado o vas al almacén de la esquina de tu casa, te matan. Y ha subido de a 100 y de a 200 pesos. Digamos, no de eso que vos decís vos, micro subas. Claro. ¿Entiendes? ¿Es este el fenómeno, Hernán, un poquito, el que se está presentando? Yo creo que hay una cosa emotiva en el consumo, digamos. Depende cómo uno lo quiere interpretar, pero insisto, los datos son los datos. Así como cuando, uno puede cuestionar los ponderadores del INDEC y corresponde hacerlo porque de hecho son muy viejos, pero lo cierto es que la medición, digo, si aumenta 3,7 el mes pasado y tu salario se movía al 1, Claro. Claramente perdiste poder perdiste adquisitivo. un montón, no un poquito, perdiste un montón. Sí. Y de hecho, lo que vos venís viendo es que el salario perdió en febrero, perdió en marzo, probablemente pierda en abril, con lo cual se te aleja la posibilidad de que vos estés mejor. Yo creo que ahí hay gente que dice, bueno, hay que tenerle paciencia y quizás entonces la interpretación o pondera que la inflación sea un poco más moderada. Está claro que es más fácil vivir con una inflación un poco más baja, eso está claro. No te resuelve el universo de los problemas porque además, de nuevo, 2,8 menos que 10, pero es una inflación que sigue siendo alta para lo que el propio gobierno hizo. Y además, perdón. Fer decía una cosa que para mí es importante, y cuando decimos usó la caja de herramientas de un taller que no es el propio, me refiero a cómo controló, entrecomillado, cómo logró que 2,8 no fuera más que 2,8. Le comió el bolsillo a los trabajadores topeándole al 1%. Congeló las tarifas. ¿Saben cuánto dio electricidad y gas en el mes de abril? 0,5. Eso Claro. en otra época se llamaba plan platita. Claro. Apretó, hizo control de precios, apretó a los supermercadistas para que no acepten aumentos y a las automotrices y demás empresarios para que no acepten los aumentos, al referéndum de no validarles la paritaria a los de comercio. Es decir, lo terminaron pagando los trabajadores. Y finalmente hizo una serie de políticas tendientes al carry trade, es decir, a anclar con el tipo de cambio, aunque supuestamente está libre, pero los tipos están operando todo el día en futuro, por ejemplo. Pero además, Entonces, Hernán, ¿cuánto hace? Porque esto sí es importante. Yo hablé de tarifas que ahora las frenaron porque ahora, había elecciones, todos dijeron, paremos las tarifas porque nos vamos a comer una gallina con esto, terrible. Ahora, alimentos y bebidas, ¿cuánto hace que vienen superando a la inflación promedio? Que es lo que más siente, la gente siente. Alimentos y bebidas, el tema de la carne, por ejemplo, Claro. que viene superando, el tema del pollo ahora que empezó a subir fuerte, y el tema de tarifas. Ahora las tarifas lo frenaron estos 2 meses, pero hasta ahí la gente seguía, ¿cómo esto viene subiendo? Y encima inicio de clases con una suba impresionante, los que tienen chicos, me parece que los números, la gente siente que la inflación no es lo que le dicen. Mire, respecto de las tarifas, está fantástico que las congelen. Ahora, el tema es que por el acuerdo con el fondo, las van a descongelar después de la elección. Lo único que les importa es llegar a la elección con una inflación que arranque en 1 y fin. Después, si te he visto, no me acuerdo. Y yendo a los datos concretos, si ustedes se fijan, el Instituto de la Carne y Vacuna publica un informe de precios minoristas que da cuenta que en el segmento minorista la carne aumentó en la región metropolitana 4,1, en Rosario 6,3 y en Córdoba creo que 3,7, 3,8, no me acuerdo con precisión. Sí, menos que en Rosario, sí. Sí, o sea, te aumentó y te aumentó mucho, con lo cual en este mes tuvieron una ventaja que en general se menciona poco, pero si lo ven, yo no suelo utilizar mucho, pero el INDEC utiliza o muestra en un cuadrito el dato de inflación y después muestra la núcleo, los estacionales y los regulados. Para explicar la inflación de abril es muy útil eso. Los estacionales le ayudaron un montón, 1,9, le tiraron para abajo. Claro, Y son los las regulados, verduras. la política del gobierno, el congelamiento a contramano de lo que supuestamente sostienen y a contramano de lo que van a hacer por el acuerdo con el fondo, 1,8.
Sí, eso se notó porque vos hiciste eso y te ayudaron los estacionales. Claro. Si te daba al revés, te da Claro. mucho más alto. Yo, También todo juega, yo me parece legítimo que hagan eso, pero que no vengan con el cuentín de que son unos genios. Yo me pareció, hay algunas cosas que estoy viendo bastante baratas, 700, 800 pesos el kilo de mandarina en algunos Exacto, lados. la verdulería está muy bien. 1.400 pesos. A ver, ¿cuánto hace, Lecher, usted que yo he logrado comprar bananas a 1.400 pesos, que es menos de la mitad de un kilo de pan? Históricamente eso no es, no pasa así. Sí, en el último mes, bueno, de hecho en los datos del INDEC dan negativo, frutas y verduras, los dos, y nosotros lo habíamos anticipado con un informe que hacemos de precios mayoristas, y salvo creo que el tomate... Sí, el tomate está caro, 4.000 pesos, por ahí. Todo lo demás te dio negativo. Y si no recuerdo mal, la lechuga tuvo una reducción de 40%, 37% si no me equivoco. Sí. Ahora, Bueno, tiene efectos estacionales eso, el mercado de la fruta y verdura es un mercado que no tiene, que a diferencia de la mayoría de los precios en la Argentina, su price setting, su formación de precios no está asociada a los costos, sino a la oferta y la demanda. Debe ser de los pocos mercados que funciona con la lógica de oferta y la demanda con bastante claridad, con lo cual si tenés mucho, tenés poco, te sube o te baja el precio. Y hay momentos en particular que si tenés, no sé, el inicio de la cosecha o el fin de la cosecha de determinado producto, te fluctúa. Así que algo de eso hay. El mes pasado le había jugado en contra, el anterior, febrero, les había jugado a favor. Bueno, depende. Cuando Milei hablaba el año pasado de la inflación núcleo, era para cuidarse de esos efectos. Ahora dejó de hablar de la inflación núcleo, porque la inflación núcleo le volvió a dar 3,2, igual que el mes pasado, y en los últimos 8 meses el promedio es 3. Es decir, lo que estás viendo en la práctica, tomando las propias palabras del gobierno, es que estás teniendo una resistencia a la baja en ese nivel. claro. Incluso tirando para abajo, o sea, vos podés hacer todo lo que quieras, pero la núcleo se te sigue manteniendo ahí, la dinámica de la formación de precios, sin la intervención del Estado, que es como quisiera Milei que funcione, te da 3,2. Hernán, 2,8. Lo último antes de cerrar la charla, y por supuesto agradeciéndote una vez más este ratito para conversar, en esa misma charla, debate que suelo tener con amigos, que no son tan holgados de bolsillo como presume Cerolini, pero que me plantean o discutimos a veces estas cuestiones, yo lo que muchas veces digo es, no sé si hay baja de inflación o baja de consumo, y te lo quiero preguntar a vos, porque en definitiva creo que se habla mucho de la inflación y se habla poco del consumo, y si estamos en un contexto en el que la gente no puede consumir, y sí, la inflación va a bajar. Bueno, por eso estamos sobrevolando cuáles son las anclas inflacionarias. Cuando digo anclas, ¿qué es lo que te ayuda a que baje la inflación? La principal cosa, yo diría que las dos principales en la Argentina, desde hace rato, son el consumo y el tipo de cambio. Claro. Que tienen efecto los dos. Obviamente, la del consumo es más fácil analizarlo. La gente consume menos. Bueno, es un problema, con lo cual no está tan bueno bajar la inflación a costa de eso. Puede ser, pero digo, genera un efecto adverso. Consumo menos. Los datos son muy contundentes, en la carne, en la leche, en la yerba, cosas que, salvo que, no sé, ahora no nos guste más la carne de vaca. No, pero es que además los datos son contundentes, Hernán, cuando vos preguntás, y vuelvo, no quiero recaer siempre sobre el mismo ejemplo, pero calculo nos pasa a todos. Cuando vos con un amigo, familiar, conocido, charlás y le preguntás, che, este mes, ¿cuántas veces comiste afuera? Y probablemente te va a decir que comió menos veces afuera que el mes anterior. Es así. Bueno, pero además de lo que más subió, justamente restaurantes y hoteles subió el 4,1. Bueno. Y eso no Es lo el que más hiciste subió. porque no te gusta más salir, digamos, ¿no? Esto es lo que estoy diciendo. Hay Claro. un efecto negativo de la política que tiene, que se refleja en cosas concretas. La otra cuestión, la del tipo de cambio, la ancla del tipo de cambio, también es sostenida en el tiempo en una economía que no genera ingreso de dólares adicionales, también es un problema. Yo la puedo sostener un tiempo, pero ya estoy sosteniendo todo el tiempo con dólares que no son míos, del Fondo Monetario, del blanqueo, ahora los que te piden que saque lo del colchón, y da la impresión que eso en algún momento tiene fecha de vencimiento. Y si tiene fecha de vencimiento, pasa lo que te pasó con el acuerdo con el fondo. El gobierno no quería ese acuerdo con el fondo, se vio forzado porque nos íbamos al demonio.
nos exime de que eso no vuelva a pasar en el futuro si no está resuelto la cuestión de fondo. Así que el tema de la inflación es un tema que de acá a las elecciones el gobierno va a hacer lo que sea para tratar de llegar en la mejor postura, pero claramente no está resuelto. Hernán, muchísimas gracias, de verdad, por este ratito. Acá Álvaro Norro, por supuesto nos sumamos nosotros, pero Álvaro Norro decía, mandale un abrazo que fue el cumple hace poquito, así que feliz cumple, Hernán. Es verdad, y sobre todo de un velezano. Bueno, claro. Festejo. El 2 de mayo cumple bueno. usted, ¿no? Yo no le dije porque ya lo vi un poco más lejano, pero 2 de mayo cumple, ¿no? Mirá, entra Álvaro Norro, vení, Alvarito, vení, saludalo, Hernán, así lo despedimos como corresponde. Me dice un velezano, ¿qué pasó? ¿Se juntan? Claro sí. No, hemos compartido mucho, un genio. Él no es de Vélez, ¿no? No, por eso Yo no, pero es un genio. Una gran persona. Él es un gran hincha de Vélez. Escuchá, Usted usa la selección de Perú, usa la de la selección de Perú, ¿no? ¿Usted? ¿Qué? Usted de River, ¿no? Por favor, por supuesto. Está muy bien. En San Martín, festejamos mi cumpleaños y el de mi hijo que fue ayer. Muy bien. Feliz cumple también. Por eso yo iba a saludarlo, pero digo 2 de mayo va a decir que... Parecen hermanos, no parecen padre e hijo. ¿En serio? Y arrancó temprano este hombre. Sí, bueno. Está muy bien. Hernán, Alvarito Norro recién me celebraba, me ponderaba un triunfo de Vélez contra San Antonio Bulo Bulo. Claro que sí. Dale. Hernán. Algo es algo. Abrazo grande. Nos vemos. Abrazo. Hernán Lecher, economista.